Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Contento de amén? Amén. ¿Está triste de amén? Amén. Un placer volvernos a ver la noche de hoy para estudiar la palabra. Hay cosas que hemos aprendido desde pequeño, ya sea en la iglesia adventista o por la tradición de nuestros padres. Cuando llego a la iglesia adventista y empiezo a estudiar la Biblia, he aprendido nuevas cosas y he tenido que desaprender algunas. Hay verdades que son muy fuertes de la palabra de Dios, pero la verdad no tiene por qué ser agradable. La única condición de la verdad es ser verdad. Así que a partir de hoy y hasta el próximo sábado, cada noche usted escuchará una verdad. ¿Qué cosa va a hacer usted con esa verdad después que la reciba? Será un problema suyo, hermano. El problema no será mío. Reitero, la verdad no tiene que ser agradable. La única condición de la verdad es ser verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 8, y el versículo número 32. Si me acompañan, por favor. Juan, capítulo 8, versículo 32, dice allí la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué necesitamos para ser libres? De manera que si no conocemos la verdad, ¿cómo somos entonces? ¿Cómo estamos? Somos esclavos. De manera que para ser libre es necesario, obligatorio, una necesidad conocer la verdad. En un momento determinado, Pilato interpeló a Jesucristo con algo parecido a esto, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18, el versículo 38. Si es tan importante la verdad para ser libres, necesaria, imprescindible, entonces en ese interrogatorio que le efectuó Pilato a Jesucristo, en el versículo 38 Pilato dijo, entonces Pilato le preguntó, ¿y qué cosa es la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad. Es tan importante ese pasaje para los dominicanos, que en el escudo de nuestra bandera, ¿dónde está abierta la Biblia? En Juan. En Juan 8, señalando el versículo 32. Y el lema del escudo es Dios, ¿y qué más? Libertad, señalando Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es tan importante la verdad para ser libre. Entonces Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿y qué cosa es la verdad? La verdad no es una sola cosa. Según la palabra de Dios, son 4 cosas, 4 grandes pilares que se constituyen en la verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia, yo soy el camino, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Hay una segunda verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra. ¿Cuál es la primera verdad? ¿Cuál es la segunda verdad? Hay una tercera verdad. Juan 16, 13, la Biblia dice, y cuando venga el Espíritu Él nos guiará toda verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo es la verdad. Y la cuarta verdad se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 142. La Biblia dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es ¿qué cosa? Y tu ley es la verdad. De manera que Jesucristo es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, y la santa ley de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad. Así que para ser libre es necesario conocer a Jesucristo, conocer su palabra, conocer el Espíritu Santo y obedecer la santa ley de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sobre esta verdad, yo quiero hacer una pregunta. ¿No saben los alcohólicos que el alcohol hace daño? Sí. ¿No saben los fumadores que el fumar hace daño? Analice esto. El que le gusta tomar, que se borracha, que se embriaga hasta más no poder, sale de su casa después de haber escuchado alguna promoción de alguna bebida alcohólica, ron, cerveza, lo que fuera. Por lo regular, por ley, después de la promoción, o aparece una voz en off, o una leyenda en la parte inferior de la pantalla que dice, el consumo de alcohol, ¿qué cosa? Perjudica la salud. ¿Es eso verdad o es eso mentira? No lo sabe el alcohólico que es verdad. Pero después de haberlo oído, va entonces al lugar donde vende bebidas alcohólicas y se embriaga. Es conocedor de la verdad, pero sigue siendo esclavo. Es el que escucha que el tabaco le hace daño y después de haberlo escuchado va entonces y compra la cajetilla de tabaco. Conoce la verdad, pero no es libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esta noche estudiaremos un principio bíblico. No es un principio agradable, pero es un principio que es verdad.
Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Creo que ver el principio que hemos de estudiar la noche de hoy. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia: luego dijeron el uno al otro: no hacemos bien, hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en la casa del rey. Voy a contextualizar este pasaje. Samaria, reino del norte en Israel, había sido sitiada por los sirios. Un sitio era cuando un ejército invasor rodeaba una ciudad y les obligaba a rendirse. El tiempo que la ciudad permanecía sin rendirse era el tiempo que tuviesen agua y alimentos almacenados. Tan pronto se terminaba el alimento o el agua, se rendían o eran asesinados o morían por la inanición, por el hambre. Habían 4 leprosos a la puerta de Samaria. La lepra, conocida como el dedo de la sombra de Dios en el Antiguo Testamento, las orejas se les caían, los dedos se les caían, la nariz se les partía por pedazos, una enfermedad que te mataba a plazo. Así que esos 4 leprosos, hambrientos y enfermos, estaban en la entrada de Samaria, y uno dice al otro: tenemos hambre, pero en Samaria no hay nada que comer. Había una crisis tan grande en Samaria que se comercializaban los intestinos de las palomas y la cabeza de los burros. Fue tan grave y tan tremenda la crisis que en medio de la hambruna una mujer le dijo a otra: mira, tú tienes un hijo, yo igual, ¿por qué no cocinamos el tuyo hoy y mañana cocinamos el mío? ¿Recuerda la historia? Y la Biblia dice que se comieron el muchachito de la primera señora, y al día siguiente, cuando iban a cocinar al otro, ¿qué pasó con la dama? Se fue con todo y el niño, ¿verdad? Lo escondió. Así que tanto así la crisis, la anarquía, el desorden, producto del hambre. Cuando se declara una ciudad en estado de sitio, la anarquía reina automáticamente. Y esa era la situación que estaba pasando allí. Así que los leprosos dicen: no entremos a Samaria porque no hay comida en Samaria. Vamos al campamento sirio, es el único lugar donde hay comida. Si ellos nos dan comida, viviremos. Si nos matan, no hay ningún problema, porque si no nos mata el hambre, nos va a matar la enfermedad o nos matan los sirios, así que no tenemos nada que perder. Una resolución inteligente, ¿verdad? Cuando llegaron al campamento sirio, se dieron cuenta que habían abandonado el campamento por un portento divino, dejando tras sí montones de alimento, oro y plata. Y no hay una cosa más terrible que una persona muriéndose de hambre que piensa que por la boca no es suficiente para introducir comida. Y empezaron a guardar a comer, guardar a comer, guardar a comer. Y uno de ellos dijo: un momento, no hacemos bien. Hoy es día de buena noticia. ¿Día de qué? Y nosotros callamos. Vamos a casa del rey y demos la noticia antes que amanezca y nos alcance la maldad. Principio bíblico. Si estás en posesión de una verdad y no vives de acuerdo a esa verdad, la maldad te va a alcanzar. Escucha bien. No hacemos bien. Hoy es día de buena noticia. Pregunto, ¿cuál era la buena noticia? ¿Es una verdad o era mentira? De manera que los 4 leprosos estaban en conocimiento de una verdad. La verdad es: en el campamento sirio hay comida. Si no daban la noticia temprano en la casa del rey, ¿qué les iba a alcanzar? La maldad. Principio bíblico, reitero. Si conoces una verdad y no vives de acuerdo a esa verdad, la maldad te va a alcanzar. Mi padre decía que el alcohol le sanaba la gripe. Le tomó un poco más de 50 años al alcohol matarlo, pero al fin y al cabo lo mató. Porque tu pecado te alcanzará. Número capítulo 23, 32 de Números. Tu pecado te alcanza. Si conoces la verdad y no vives de acuerdo a ella, entonces en algún momento la maldad te va a alcanzar. Siento que es un principio bíblico, es recurrente en la Biblia, y el apóstol Pablo lo vuelve a citar en Hebreos capítulo 10. Ven conmigo, Hebreos capítulo 10, el versículo 26, si no recuerdo mal. Hebreos capítulo 10, versículo 26, así es. Dice la Biblia: si voluntariamente seguimos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Usted oyó el pasaje? Si después de conocer qué, usted sigue pecando, ya no hay nada que se pueda hacer por usted. Escucha bien,
No hay más sacrificio por los pecados si después de conocer la verdad usted sigue pisoteándola. No hay nada que el cielo hará por usted. Solo espere, dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, la muerte. Es lo mismo que dice el texto que leímos en Segundo de Reyes. Si conocemos la verdad y no vivimos de acuerdo a ella, ¿qué nos alcanza? Es el principio. Y yo quiero que usted vea ese principio puesto en ejecución esta noche. ¿Cómo funciona? Si yo conozco la verdad y no vivo de acuerdo a ella, ¿cómo me alcanza la maldad? Hay dos episodios que vamos a ver esta noche. Primer episodio, libro de Isaías, capítulo 6, para que veamos el funcionamiento del principio bíblico. Libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer de ahí los versículos 1 y siguientes. Dice la Biblia: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, y encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno decía al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quinciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Hay una visión que tiene el profeta Isaías, y yo quiero que usted recuerde esta visión. Dios está sentado en su trono y en derredor de él hay serafines, criaturas celestiales, ángeles, que no cesan de decir: Santo, Santo, Santo. Y en un momento determinado, el versículo 4 dice: y a la voz del que clamaba, los quinciales de las puertas se estremecieron. ¿Quién era el que clamaba? ¿Quién clamaba? ¿Alguien de Isaías es una verdad? ¿Cuántos años Isaías es? Claro. ¿Quién clamaba? ¿Quién es el que clama en el versículo 4? Y a la voz del que clamaba, los quinciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. ¿Quién clamaba? No es la voz de Isaías, porque Isaías no tiene la fuerza para reventar el cielo. No es un ángel el que grita, no es un ángel el que clama es Dios. Y su voz es tan fuerte que sacude el cielo, porque Dios es más grande que el cielo. Escúchame, esta visión que tiene Isaías de la gloria y el poder de Dios, no por nada dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto a Dios. Era lo que le tocaba. No por nada el mismo Dios le dijo a Moisés alguna vez, recuerden el pedido inusitado de Moisés: déjame ver tu rostro. A lo que Dios le dijo: no hay hombre que me vea y quede vivo. Así que Isaías está claro que lo que le corresponde ahora, por ver la gloria de Dios en una visión, era morirse ante ese espectáculo del ruido ensordecedor cuando Dios gritó en el mismo cielo. Pero note lo que dice la Biblia, verso 6. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, que había tomado del altar con una tenaza, y con la brasa tocó mi boca y me dijo: mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Se calmó Isaías. Esa parte de la visión es popular. Esa parte de la visión es conocida del profeta que reconoce su indignidad, del profeta que reconoce que inexorablemente va a morir por ver la gloria de Dios, y del Dios misericordioso que perdona el pecado del profeta. Pero en la segunda parte de la visión, versículos 8 y siguientes, dice la Biblia: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. En la iglesia adventista se usa mucho ese pasaje. ¿Cuándo? A la hora de llamar a la renga misionera. Cuando queremos motivar a los hermanos a la renga misionera, utilizamos ese versículo, hermanos, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Si Isaías hubiese sabido cuál era la misión, si de antemano Isaías tuviese una mínima idea de cuál era la misión que Dios le iba a encomendar, yo estoy seguro que no hubiese respondido de esa manera: heme aquí, envíame a mí. ¿A qué cosa iba a mandar Dios al profeta Isaías? Note lo que dice la Biblia. Y le dijo: ved y vi a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Entorpece el corazón de este pueblo,
agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, para que yo lo salve. ¿Usted escuchó? Sal por las calles y que tu mensaje sea confuso, de tal suerte que el que viendo no vea y el que oiga no entienda, para que no se produzca una necesidad de salvación y entonces yo no tenga el compromiso de salvarlo. Y si Dios no quiere salvarlo, ¿qué significa eso entonces? ¿Qué viene? Usted lo puede leer en cualquier idioma esta noche. Salga de aquí ahorita y léalo en cualquier idioma y le va a decir lo mismo. Dios está diciendo que cierto pueblo, que cierta gente se den entorpecidos para que no sientan necesidad de salvación. Lee el capítulo completo y el mismo profeta dice: Señor, ¿y hasta cuándo? Y Dios le dice: hasta que sea extinguido. Dios tenía un plan con un pueblo y era exterminarlo completamente. Voy a decir algo, hermanos. Dios nos dará una, dos y muchas oportunidades, pero no siempre habrá una oportunidad. Dios nos llamará una y mil veces, pero no siempre te llamará. La puerta estará abierta 1, 2, 3 mil años, pero llegará un día que la puerta se cerrará. Dios no siempre correrá detrás de usted. Si Dios insiste, clama, persigue, toca, insiste, pero no hay ninguna reacción, debe cumplirse el principio bíblico. ¿Cuál es el principio? Si conoces la verdad y no vives de acuerdo a ella, ¿qué te alcanza? Te alcanza la verdad. Libro de Isaías capítulo 6 aplica el principio. Este pueblo, la comunidad de Bosra en Israel, al norte de Jerusalén, fue visitada por el profeta Isaías, por el profeta Ezequiel y otros profetas de tiempos pretéritos, y no se le hizo caso a la voz de Dios. Dios mandó mensajero tras mensajero. ¿No entendieron? Debe entonces cumplirse el principio bíblico. Si conoces la verdad y no la practicas, la maldad te va a alcanzar. De manera que Dios puede planificar, Dios puede orquestar que cierto pueblo, después de varios llamamientos, no se salve. Resulta duro para nosotros, claro, porque hemos crecido con un versículo famoso, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Puede repetirlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y hemos enseñado eso 170 años y no está mal. Lo hemos dicho, Dios es amor y es correcto. Dios es perdón y es correcto. Pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Y la Biblia presenta toda la verdad en forma absoluta en torno a la persona de Dios. El capítulo 3 de Juan no termina en el versículo 16, termina en el versículo 36. Y la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios cae sobre él. El mismo capítulo que me habla del amor es el mismo capítulo que me habla de Dios como ira. ¿Por qué? Porque el amor y el juicio y la retribución, el amor y la ira van de la mano de Dios, convergen en su ser. No son elementos contrapuestos, no son elementos contrarios. Dios ejecuta su ira en forma de juicio y sentencia. Si no me amas, si no me aceptas, al final Dios derramará su ira. El asunto es que siempre nos ha gustado la parte que nos conviene, hermano. Nos ha gustado la parte romántica y el sermón romántico que dice: no importa cuántas veces caiga, Dios te da la mano para levantarte. No importa cuántas veces hierres, hay un Dios de misericordia. Y eso es verdad. Pero nunca olvide lo que dice Hebreos capítulo 12. Nuestro Dios es fuego que consumidor. Y eso no va en contra de su ser interno, que Dios es amor. Al contrario, cuando Dios destruyó el mundo antediluviano con agua, lo hizo porque lo odiaba o porque nos amaba. Purificó el mundo en ese entonces, pero su ira fue derramada sobre el planeta sin misericordia. Así que Dios en el libro de Isaías capítulo 6 está mostrando una realidad de su ser, el cumplimiento de un principio bíblico. Si conocemos la verdad y no vivimos de acuerdo a ella, ¿qué nos alcanza? Nos alcanza la maldad. Segundo episodio. Y en esto nos detendremos un momentito. Primero de Reyes capítulo 18. Y es una historia que ustedes conocen bastante bien. Del 16 en adelante comienza. La historia del rey Acab. Yo quiero que leamos los versículos del 29 en adelante.
de Primero de Reyes capítulo 16. Primero de Reyes capítulo 16, versículos 29 y siguientes. Dice allí la palabra de Dios. Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué hizo Acab? Y termina diciendo, más que todos los que reinaron antes que él. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa, ¿a quién dice la Biblia? A Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó un santuario y un altar y un templo para Baal. Hizo también acá un poste idolátrico e hizo más provocar al Señor de Israel que todos los reyes anteriores a él. ¿Era bueno acá? No. Bueno, si usted chequea la historia de Israel y el reinado de acá, fue uno de los grandes reyes, de los más grandes constructores de Samaria, reino del norte. ¿Cuál fue su problema? Que siendo el dirigente de la monarquía en su tiempo, que era representante de Dios, porque quien escogía el rey, ¿quién era? Dios. Así que el monarca representaba a Dios en la tierra. Así era, hermanos. Y el rey no solo dirigía los ejércitos, sino que debía enseñar el juicio, la justicia y la ley. Así que si había alguien que conocía la palabra en ese tiempo, ¿quién era? Acá. El rey Acab conocía la palabra de Dios, conocía la voluntad de Dios. Sin embargo, se casó con una mujer que adoraba al mismo diablo. Se casó con Jezabel, una bruja, una mujer enferma, una satánica desquiciada que lo controlaba. Y Acab le tenía miedo a su esposa. Escucha bien. El rey de Samaria era Israel, era Acab, pero quien gobernaba Samaria era su mujer. Cuando esta mujer temblaba en la casa, Acab se sacudía porque se atemorizaba ante el poder de la bruja con la cual se había casado. Destituyó el templo de Dios, borró el altar a Jehová. El altar que estaba construido en el monte Carmelo en honor a Jehová fue barrido y se estableció el culto a Baal en tiempo del rey Acab. Es decir, se adoró abiertamente a Lucifer en tiempo del rey Acab. Él lo permitió. Él, conociendo la verdad, se dejó embriagar por Jezabel. Así que Dios tenía que hacer algo. Y Dios levantó un profeta. ¿Quién era? Elías. Y se presentó y le dijo: si no es por mi palabra, no caerá una gota de agua en Israel y Samaria. Y desapareció. Y pasó un mes y no caía una gota de agua. ¿Hay problemas si dura un mes sin llover? No, un mes no es gran cosa, hermano. No, un mes no es gran cosa. Pero solo un poquito más. 6 meses sin llover. Si pasa 6 meses sin llover, ¿hay problemas? Evidentemente, ya la naturaleza comienza a resentirse, las fuentes de las aguas comienzan a decrecer, pero no fueron 6 meses, solo un poquito más. Un año sin llover. ¿Qué pasa un año sin llover? Pues la tierra empieza a cuartearse, el polvo, la enfermedad, el desasosiego, la inquietud de la gente, pero no fue un año sin llover. Sube un poquito más, 2 años sin llover. ¿Qué pasaría en esta capital, en esta ciudad, si pasaran 2 años sin llover? Pues las fuentes de las aguas decrecen de manera significativa, el caudal de las represas comienza a bajar, la crisis, el caos, pero no fueron 2 años. Súbale un año más, 3 años sin llover. ¿Qué pasaría en el mundo, en una comunidad, 3 años sin caer una gota de agua? Hombres y mujeres muertos por pilas en todas partes, niños pequeños muertos, ancianos muertos por el hambre, por la sed, por la enfermedad. Pero no fueron 3 años, súbale 6 meses más. Santiago dice que no llovió durante 3 años y 6 meses. Analice ahora, si en esa sequía usted encontraba algo de agua, Iván, ¿te atreves a bañarte con esa agua? No. Ahora póngase a pensar la peste que debe de haber en Samaria. Pudredumbre y un mal olor a descompuesto por todas partes. Y ese portento de esa sequía de 3 años y medio no solo se hizo para despertar un pueblo, se hizo para llamar la atención de una persona. ¿Quién era? Acá. El que conocía la verdad, el cuyo compromiso era presentar a Dios, a la comunidad, la verdad acerca de Dios y ser un hombre leal a Jehová. 3 años y medio de sequía para llamar la atención de una persona. ¿Y no reaccionó? Cumplidos los 3 años y medio, Elías apareció y citó a Acab
con los 950 profetas de Baal y Aserá en el monte Carmelo. Usted puede leer la historia en el capítulo 18. Llegaron al monte, levantaron 2 altares, uno para Jehová y otro para Baal. Y el Dios que primero contestara con fuego, ese Dios iba a ser objeto de adoración. Así que los Baales comenzaron a invocar el nombre de Baal y a saltar y a hacer cuantas cosas, pero no hubo ninguna manifestación de fuego. Y en la tarde, cuando estaban exhaustos, entonces el profeta Elías dijo: denme el chance a mí. Reconstruyó el altar de Jehová que estaba en ruinas. Levantó cada piedra que había destruido acá. Él levantó el altar de Jehová. Cortó el animal en 1000 pedazos. Y cuando todo estaba listo, entonces un pedido inusitado: 4 cubetas de agua. Así que buscaron 4 cubetas de agua, se le derramaron al animal. No conforme con esto, solicitó 4 cubetas más. No saciado aún, 4 cubetas más. En una sequía de 3 años y medio, donde aparecieron 12 cubetas de agua. Bueno, la única solución posible a este dilema bíblico es que el agua que se depositó sobre el animal haya sido agua del mar Mediterráneo, que estaba a un tiro de piedra del monte Carmelo. Así que fue agua de mar la que se depositó, las 12 cubetas, sobre el animal. Cuando estaba inundado todo, leña mojada, el animal inundado, entonces Elías levantó las manos al cielo y oró al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso escuchó la voz de Elías y mandó un rayo de fuego que partió las piedras, quemó la leña y consumió el animal, porque hay poder en el Dios de Elías. Y como el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ese milagro no se hizo para motivar al pueblo. Ese milagro se hizo para llamar la atención de una persona. ¿Quién era? Acá. Sin embargo, después de ese portento, tampoco se preocupó. Elías degolló a los 950 profetas de Baal. ¿Y saben cuál es el problema de acá ahora? ¿Cómo le digo yo a mi esposa que ya no tiene profetas? Porque no le preocupó lo que Dios hizo. Le preocupaba, le tenía miedo, pavor a lo que su esposa iba a pensar de él. No le temía a Dios, le temía a su esposa. Esa es la historia más conocida del rey Acab. Pero hay una segunda historia de Acab, donde se cumple el principio bíblico. ¿Cómo dice el principio? Si conocemos la verdad y no vivimos de acuerdo a ella, ¿qué nos alcanza? Capítulo 22 de Primero de Reyes. Acompáñame versículo a versículo con esta historia. Capítulo 22 de Primero de Reyes. Dice la Biblia: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. El tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. El rey de Israel es Acab. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros nada hacemos para quitársela al rey de Siria? Entonces preguntó Josafat, rey de Judá, rey del sur: ¿quieres venir conmigo a pelear en contra de Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel juntó a los profetas, que eran 400 hombres, y les preguntó: ¿iré a la guerra en contra de Ramón de Galaad o la dejaremos? Y ellos dijeron: súbela, que el Señor la entregó en tus manos. Analicemos esto. Josafat, rey del sur, rey de Judá, se junta con Acab, rey del norte, rey de Samaria. Acab le hace una solicitud: únete a mí y peleemos en contra de Ramón de Galaad, conquistemos esta ciudad. Josafat, rey de Judá, rey del sur, le dice: no hay ningún problema, pero no hay a quien consultar aquí. Y Acab le reunió 400 profetas. ¿Cuántos? 400. ¿Quiénes eran esos? No, ya no habían de Baal, fueron degollados en el monte Carmelo. Así que estos 400 eran 400 profetas. 400 profetas. No habían sacerdotes de Baal degollados en el monte Carmelo. Lo vimos hace un rato. Así que a estos 400 profetas le preguntan: ¿iremos en contra de Ramón de Galaad o lo dejaremos? ¿Y qué dijeron? Sube, que no hay problema. ¿Quiénes eran estos 400 hombres? Eran 400 charlatanes pagados por acá. Eran 400 personas para cumplir los caprichos del rey. Yo no sé si usted vio alguna vez esta película de esta bruja espantosa, horrible, que tenía un espejo mágico. ¿Recuerda?
Y entonces el espejo le decía: espejito, espejito mágico, ¿cuál es la más hermosa en todo el reino? ¿Y qué decía el espejito? Si nadie como tú en el reino, porque tenía alguien que le decía lo que él quería escuchar. Acá tenía 400 personas que le decían lo que él quería escuchar. ¿Y saben qué? Mucha gente viene a la iglesia porque quieren que se les diga lo que quieren escuchar. Cuando usted viene a la iglesia, venga a escuchar la palabra de Dios. Y es posible que lo que escuche no sea agradable, pero siempre será la verdad. ¿Ya? Ahora, cuando usted va al médico y está enfermo, ¿usted quiere que el médico le engañe con un diagnóstico falso? ¿O usted quiere que le diga la verdad? Si es gripe, gripe, pero si es cáncer también, yo quiero saberlo. ¿Perfecto? Pero acá tenía 400 hombres que solo le decían lo que él quería escuchar. Note la manera como responde Josafat, versículo 7. Josafat le preguntó: pero ¿no hay aquí algún profeta del Señor a quien consultar? Y escucharon lo que dice acá. Sí, todavía queda uno. Se llama Micaías, hijo de Ilma, pero lo aborrezco porque nunca me profetiza lo bueno. Tiene 400 ahí que lo que él quiere escuchar es lo que le dicen, pero hay uno que no le simpatiza, que no le cae bien, porque nunca le dice lo bueno. Así que Josafat le dice: a ese es el que yo quiero, tráemelo. Versículo 13, note lo que hace el mensajero. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: las palabras de los profetas a una anuncian el bien al rey de Israel. Sea ahora tus palabras como la de ellos. ¿Qué está haciendo el mensajero? Lo está condicionando. Mira, todo el mundo está diciendo que está chévere, que está bien, que no hay problema. Así que no vayas a perturbar al rey. Di lo que está diciendo todo el mundo, que no hay problema. Y Micaías entonces responde: vive el Señor, que lo que Él me diga, eso voy a decir. Gloria a Dios. Versículo 15 dice la Biblia: vino pues Micaías y el rey le preguntó: ¿iremos a pelear en contra de Ramón de Galaad o lo dejaremos? Y él respondió: sube, que serás prosperado. El Señor la entregará en mano del rey. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces te haré jurar que solo me digas la verdad en el nombre del Señor? Me detengo aquí. Micaías dijo algo diferente a los otros profetas. No, la misma cosa. Sube, que serás prosperado. Pero ¿por qué el rey reaccionó de manera airada? ¿Saben por qué? Porque no es lo que dijo, sino cómo fue dicho. Los profetas eran maestros de la ironía. Isaías era un maestro de la ironía, los demás profetas también. Y al parecer Micaías también. Es la forma como lo dijo. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Yo tengo un hijo de 14 años. Hensel se llama. Le encanta comer. Es una cosa increíble. Quizá por él se está desarrollando y todo eso ahora. Así que no se sacia nunca. Una cosa increíble. Digamos que yo ponga un bizcocho, un pastel, una torta en la mesa de la cocina y le digo a mi hijo Hensel: Hensel, no le ponga la mano a ese bizcocho, ese pastel, hasta que tu mami lo parta. Y si le pone la mano, entonces te doy la pena. Entonces el niño me dice: ¿a que le ponga la mano? Y yo le digo: pónselo. Ponle la mano. ¿Es una invitación a que le ponga la mano? No. ¿Qué es? Que si le pone la mano, ¿qué cosa? Así que acá le pregunta a Micaías: ¿iré en contra de Ramón de Galaad o lo dejaré? Y Micaías le dice: ¿sube? Pues tú no eres poderoso, sube. Así que al hablarle con esa ironía, él reacciona de manera airada y le dice: ¿cuántas veces te haré jurar que solo me digas la verdad? ¿Tú quieres escuchar la verdad? Entonces aguanta ahora. Verso 17. Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: no tienen Señor, y vuelve cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que nunca me profetiza lo bueno? ¿Dónde usted? Pero sigue diciendo. Entonces Micaías dijo: oye palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y al ejército del cielo en derredor de él. ¿Cuándo vimos eso anteriormente? ¿Cuándo? En Isaías capítulo 6, la visión que tuvo Isaías de Dios sentado en su trono. ¿Y quién le rodeaban? Serafines. Ahora Micaías tiene la misma visión. Ve a Dios sentado en el trono y el ejército de Dios rodeándolo. ¿Cuál es el ejército de Dios? Sus ángeles. Ahora pregunto yo, cuando Isaías tuvo la visión de Isaías 6, Dios sentado en su trono, ¿qué fue lo que Dios planificó hacer? ¿Qué cosa?
destruir una ciudad. Así que la visión de Micaías es una visión de juicio, no en contra de una ciudad, en contra de una persona a quien Dios había llamado en varias ocasiones. Un hombre que conocía la verdad pero no la cumplió. Ahora se ve la visión en el trono y note lo que dice la Biblia. Y el Señor preguntó, verso 20, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Qué significa caer? ¿Que se tropiece? No. ¿Quién inducirá a Acab para que suba y se muera en Ramot de Galaad? ¿Quién está pidiendo eso? Es Dios, hermanos. No soy yo, no es el profeta, es Dios que está diciendo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y muera en Ramot de Galaad? ¿A quién le preguntaba Dios? Al ejército que le rodeaba, a sus ángeles. Y note entonces lo que pasó. Escuche ahora. Y uno decía una cosa y otro decía otra. ¿Quiénes eran esos que decían una y otra cosa? Recuerden que Dios está pidiendo quién inducirá acá. Es decir, ¿qué método nos ingeniamos? ¿Qué hacemos para que Acab suba a Ramot de Galaad y muera? Y un ángel le daba una opinión. Yo pienso que así es mejor, así, así, así. Y otro decía, no, yo pienso que así de esta forma lo hacemos mejor. Cada quien daba una opinión. El plan era matar al rey Acab. ¿Me doy a entender, hermanos míos? Ahora bien, dice la Biblia más adelante, al fin, verso 21, se adelantó un espíritu que se puso ante el Señor y le dijo, yo lo voy a inducir. Y el Señor le preguntó, ¿de qué manera? Y él dijo, iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le respondió, indúcelo que lo conseguirás. Verso 23, ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y Él ha decretado el mal acerca de ti. Un mal espíritu se pasó delante del Señor hasta la crucifixión de Jesucristo. Hasta la muerte de Jesucristo, Lucifer y sus esbirros pudieron entrar al reino de los cielos. Así que un espíritu del mal pidió participación. Ahora pregunto, cuando los profetas hablaron mentira diciendo que no había problema, ¿quién estaba detrás de eso? ¿Y quién lo permitió? Dios. Todo se planificó ¿dónde? En el cielo, hermanos. Así que detrás de algo que parecía bueno, había una sentencia de muerte que ya se había organizado en el reino de los cielos. Y la Biblia le dice que Dios le dijo al Espíritu, hoy se ha decretado el mal. ¿Qué es un decreto? ¿Se requiere pasar por la Cámara de Diputados, senador? No. Un decreto, una orden del Poder Ejecutivo sin cuestionamiento. Dios decretó la muerte de Acab. Dios decretó la maldad para acá. ¿Recuerda el principio bíblico? Si conocemos la verdad y no vivimos de acuerdo a ella, ¿qué nos alcanza? Nos alcanza la maldad. Dios planificó la muerte de Acab en el reino de los cielos. No termina ahí. Versículo 34, lea conmigo. Un hombre, disparando su arco a la aventura, hirió al rey de Israel, rey Acab, por entre las puntas de la armadura y dijo al carretero, date vuelta del campo que estoy herido. Versículo 37, y murió el rey y fue llevado a Samaria y sepultado allí. La Biblia dice que Acab se vistió como un soldado cualquiera. Que Acab se vistió como un soldado común y corriente, porque en una guerra, si se mata al rey, ¿qué pasa con la guerra? ¿Terminó ya? Así que Acab se vistió como un soldado cualquiera y entró en el combate, en la lid. Y dice la Biblia que un hombre disparando su arco a la aventura, ¿qué es eso, la aventura? A la suerte. Decimos dominicana lo que coge el bombo, ¿verdad? Al azar. Y esa flecha disparada a la aventura, disparada al azar, ¿a dónde cayó? En el pecho de Acab. Pregunto ahora, ¿quién dirigió esa flecha? Díganle que le duela. Dios mató a Acab. Recuerde que hay un principio bíblico. Si se conoce la verdad y no se vive de acuerdo a ella, ¿qué le alcanza? Le alcanza la maldad. Dios corrió 1, 2 y 3 veces detrás de acá. Dios no siempre correrá detrás de usted. Si no te detienes para ser salvado por Dios, tu maldad te va a alcanzar. Podrá tardar 1 año, 2 años, 10, 20, 30 años, pero si no te detienes para ser salvado por Dios,
tu maldad te va a alcanzar. Recuerda la Biblia. Y conoceréis la misma verdad que está llamada a salvarte. Es la misma verdad que te va a condenar. La misma verdad que es vehículo de salvación hoy. Es la misma verdad que te va a condenar mañana por no haber vivido de acuerdo con ella. ¿Cuántos no son los que han venido a la iglesia y han escuchado hablar acerca de Jesús, de su palabra, de su ley y el Espíritu Santo, y siguen haciendo y deshaciendo, sabiendo lo que dice la palabra de Dios sobre el adulterio? Le son infieles a sus esposas y a sus esposos, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo mancha con bebidas, con drogas, sabiendo que deben hacer lo correcto, tuercen a la izquierda. ¿Qué puede hacer Dios por alguien que ha decidido perderse? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hace ya muchos años, recuerdo que sacamos los muebles de una iglesia a la calle, porque la gente no iba a la iglesia. Así que si la gente no iba a la iglesia iba a ir donde estaba la gente. Sacamos todo a la calle, cerramos la calle. Y recuerdo que el viernes en la tarde, faltando horas para iniciar el programa, yo salí a dar una vuelta por el barrio, a visitar a algunas personas. Y entre un callejón había una señora de espalda hacia mí que se estaba inyectando algo en sus venas. Así que yo fui rápidamente, la invité a la campaña, tenía el cabello enmarañado, estaba en una condición deplorable, una mujer que se vio unos 30, 35 años y parecía un monstruo. Y cuando la invité a la iglesia me dijo 2 o 3 malas palabras que yo no puedo publicar esta noche aquí. Así que mientras me iba, la seguí invitando y ella seguía maldiciendo y diciéndome cuantas cosas. Así que yo nunca pensé que la iba a ver en la iglesia a ella y mucho menos en la campaña. Pero esa noche, cuando subí a la tarima para comenzar a predicar, en la banca de adelante estaba sentada ella, con la cabeza hacia abajo. No levantó la cabeza en toda la noche. La siguiente noche volvió, la tercera noche volvió, la cuarta noche, la quinta, y hasta que terminó el programa. Nunca me la acerqué, nunca le dije absolutamente nada. Pero ese primer sábado, después de haber terminado la campaña, ¿con quién cree usted que me encontré sentada en la iglesia? Ahí estaba ella, calladita, bañadita, arreglada, serena. Pasaron unos 3 o 4 meses asistiendo asiduamente a la iglesia, participando de todas las reuniones. Nunca le dije nada. Y un día se me acercó y me dijo: pastor, escuché que el sábado hay bautismo, por favor bautíceme el sábado. ¿Y qué hicimos con ella, hermano? La bautizamos. Una semana después me estaba moviendo de ese distrito a otro distrito y yo me fui. Un año después yo volví a esa iglesia, un año más tarde. Y me paré detrás de la plataforma del púlpito y tomé unos minutos para escanear la sala buscando a esa hermana. Y del fondo se levantó y me dijo: pastor, todavía estoy aquí. Un año más tarde. 3 años después volví, eso no hace mucho tiempo, a dictar una campaña. Hice lo mismo que ese día, me paré detrás del púlpito y miré entonces la congregación y una hermosa dama, sentada con el color de la salud y el pelo arreglado, bonita, hermosa, se levantó y me dijo: pastor, todavía sigo aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Y la verdad te hará libre. No hay droga, no hay alcohol, no hay dinero, no hay sexo. Conoces la verdad y Dios te hace libre. Pero la misma verdad que te liberta es la misma verdad que al final te va a castigar. Es la misma verdad que al final te va a destruir. ¿Quieres ser libre en Jesucristo? Amén. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hay un principio bíblico. Si conoces la verdad y no vives de acuerdo a ella, la maldad te va a alcanzar. Dios puede reunirse esta noche para planificar tu muerte, pero puede reunirse hoy para planificar tu vida. Amén. ¿Qué quieres que el cielo planifique esta noche? ¿Quiere que el cielo planifique tu salvación? Amén. ¿Quiere que el cielo planifique tu libertad? Amén. Si es así, ponte de pie y dile a Jesucristo: Señor, yo quiero que planifiques mi libertad. Amén. Yo no sé si tenemos visitantes esta noche con nosotros. Si hay algún amigo que todavía no ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como Salvador personal, tenemos a alguien así esta noche que aún no ha dado este paso maravilloso de la salvación. ¿Hay alguien así con nosotros hoy? ¿O todos pertenecemos ya a este redil? Si es así, es que bueno, hermanos. Pero el llamamiento también va para usted, porque puede conocer la verdad y estarla pisoteando esta misma noche. Y sabiendo lo que tienes que hacer, vives una vida descuidada y una vida que no ha progresado espiritualmente.
Si conoces la verdad, usted puede ser libre esta misma noche. Deja que el Espíritu de Dios venga a tu corazón hoy y dile a Cristo: yo quiero ser libre en tu nombre. Querido Dios y bondadoso Padre, a ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias porque en tu misericordia y en tu bondad nos llamas. No siempre lo harás. En tu misericordia y bondad vas detrás de nosotros. Llegará un día que no correrás más. En tu bondad envías mensajeros. Llegará un momento que nadie hablará más. Pero hoy que tenemos el chance y la oportunidad, no queremos ser alcanzados por la maldad. Queremos que en el cielo se planifique nuestra liberación. Amén. Queremos que la sangre del Cordero nos bañe en esta hora y nos haga completamente libres. Te presento a los hermanos de la iglesia de Benecer, con sus cargas, con sus necesidades, con sus luchas, con sus subidas y bajadas. En esta hora que la gloria de tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno y nos dé la verdadera libertad y la plenitud y el gozo de nuestra salvación. Llévanos a nuestros hogares bajo tu gracia y con tu bendición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.